Dicen que la noche es de los gatos, pero cuando la luna se posa llena y arrogante sobre los tejados, hay criaturas que no maullan, sino que se arrastran. Sean bienvenidos a la lengua de Orfeo, este rincón donde la oscuridad tiene voz y el miedo tiene memoria. Esta noche abrimos las criptas del mito, desempolvamos ataúdes centenarios y bajamos con cuidado al mundo de los no muertos, porque el invitado especial de este episodio no necesita presentación, aunque siempre llega sin ser llamado. Sí, hablamos de él, el que no tiene reflejo, el que duerme en tierra profanada, el amante eterno con colmillos sedientos, el conde maldito, el monstruo seductor, el inmortal maldito, el vampiro. Pero, ¿de dónde viene este mito? ¿Nació en los Cárpatos o en nuestras propias pesadillas? ¿Por qué nos aterra y al mismo tiempo nos fascina? ¿Es solo un monstruo de cuentos o una metáfora sangrienta de la humanidad misma? Y esta noche no caminaremos solos, ¿no? Para abordar estas preguntas y la historia de este ser mitológico, de este ser mítico, nos acompaña nuevamente mi amigo Kenny Red Zombie. No es experto en lo oculto, ni en la historia, ni en el simbolismo de esta figura que ha transformado tantas veces a la humanidad como el miedo mismo, pero sí es un acérrimo fan de su imagen y de su historia y de cómo se vincula con múltiples áreas de la cultura pop. Así que cierren las cortinas, apaguen las luces y si escuchan algún aleteo cerca de su ventana, no abran. Aquí comienza la lengua de Orfeo, en un especial más de monstruitos y alimañas con el vampiro. Y esto es apenas el primer sorbo. Buenas noches, Kenny. ¿Cómo estás? Muy bien aquí, Ya... iniciando un capítulo más de monstruitos y alimañas que tuvo bastante buena aceptación en la ocasión pasada que tuvimos la oportunidad de hablar de zombies. Y pues como te lo dije en aquella ocasión, creo que no era la primera vez que nos íbamos a encontrar platicando sobre estos temitas. Y por lo que veo nos faltan más, ya tenemos por ahí bastantes monstruitos y bastantes alimañas sí, que hay van a varios, formar parte de estos capítulos especiales. hay varios en cola. ¿Cómo estás tú? Pues ya me dio miedo, güey. Nada más con tu presentación dije, ay, yo mejor me voy. Pues con la finalidad de no hacer esto más largo y puesto que como sabemos a la gente le interesa saber qué es lo que puedes compartirnos, porque al final del día tú eres aquí el fan de los monstruos, tú eres el fan de estas alimañas y pues para dar inicio con esto y como dicen por ahí para darle que es mole de olla, te pediré que me puedas compartir cuáles son los elementos básicos, la información, los datos con los que podemos empezar a adentrarnos a esta figura del vampiro, de entrada, ¿qué es un vampiro y de dónde viene un vampiro? Claro que sí. Pues muchas gracias una vez más por tenerme aquí. Y pues vamos a darle, sí, tal cual. Vamos a hablar primero de los orígenes, ¿te parece bien? Recordamos que como con los zombies, siempre hay algo que está antes de lo que conocemos y es importante saber de dónde viene para comprender bien el fenómeno que después se convierte en el monstruo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues los vampiros como tal no nacen de la noche a la mañana. Sus raíces se hunden en los miedos más básicos de la humanidad. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia había demonios femeninos. Fíjate, demonios, no vampiros. Sí, no era identificado propiamente como el vampiro. Todavía no. Y eran femeninos, da la casualidad. Una que se llamaba Lilito y otra que se llamaba Lamashtu, que se decía que acechaban a los recién nacidos y a las madres. Y por ejemplo, los lamas o estriges de la Grecia clásica, que también bebían y se alimentaban de sangre de niños. Ok.
diversas culturas, y esto lo puedes ver, mira, desde la cultura que quieras. Siempre va a haber un personaje, eh, llámese demonio, llámese monstruo, llámese eh, paranormal, que consumía sangre de mujeres y de niños, particularmente. Ha sido como una noción del temor narrativo en diferentes culturas, el asociar a estos entes malignos, ojo, no me estoy refiriendo propiamente al vampiro, pero a un ente maligno y que busca saciar alguna clase de necesidad dirigiéndose siempre a estos a estas personas, a estos sectores un tanto más Vulnerables. vulnerables, Uh-huh. llámese niños, llámese en algún momento del tiempo mujeres, y es algo que estoy encontrando como base de lo que me platicas con las historias de terror, con las historias de temor o las historias que buscaban causar temor desde épocas antiguas. Sí, incluso los estriges y los que hablan de la Grecia clásica, a veces los consideraban como lechuzas o parecidos a las lechuzas. Entonces, si te pones a ver así, a hacer memoria, incluso las brujas en México, ya ves que la gente las confunde con lechuzas y se roban a los niños porque son las personas más vulnerables en las que puedes, tú como humano, yo creo que el niño es lo más preciado que tienes. Sobre todo si eres una cultura que incluso está en decadencia, pues ¿qué es lo más preciado que puedes tener tú? Sí, Los pues, la niños. infancia. Uh-huh. Estas creencias primitivas surgieron para dar sentido a cosas inexplicables que en ese momento la ciencia no podía explicar, ¿no? Epidemias devastadoras, muertes súbitas en comunidades, enfermedades que consumían a las personas, que no podían ser explicadas, o la forma en la que los cuerpos se descomponían o a veces no se descomponían por el tipo de tierra, etcétera. De repente había una exhumación y veían que el cadáver estaba momificado, y ahí era donde decían, este es un demonio. Ok. ¿No? Y era básicamente por ignorancia, no era otra cosa. Era mera ignorancia. A partir de esos hechos de descomposición humana natural, que en esa época no se podían explicar, es que comienzan todas las leyendas, todas las historias de cosas que se convierten después en demonios. Esto te estoy hablando de antes del, no sé, 2000 años antes, ¿vale? De ahí vamos a hacer un brinco grande, porque si no nos vamos a tardar 20 horas en esto. Ah, sí, por supuesto. Para hacer más un hincapié en la Europa del Este, que es de donde viene un vampiro ya comenzando a tomar forma. La imagen del vampiro, tal como la conocemos, un muerto que regresa de la tumba para chupar sangre, cobró una fuerza aterradora en los siglos XVII y XVIII, especialmente en regiones rurales de Europa del Este, como los Balcanes de Alemania. Esta época marcada por la peste, hambrunas, etcétera, ignorancia sobre todo de la gente, creaba un caldo de cultivo así perfecto para las leyendas de las cosas que la gente no podía explicar. Aquí quiero hacer un pequeño alto porque usas el término no muerto. En nuestro episodio pasado hablábamos de los zombies. Uh-huh. Y pareciera que en definición o en los inicios de la definición, tanto el zombie como el vampiro comparten algo. Pero ¿qué diferencia al zombie del vampiro? Pues vamos a llegar a que el zombie era tratado por una persona. El demonio vampiresco no era tratado por una persona, más bien era un demonio. Era algo que no, la gente no se lo achacaba a un brujo, a un mago, simplemente era algo que existía.
Entiendo entonces que cuando hablamos del vampiro como un ser no muerto, no radica en alguna clase de conjuro, no radica en alguna clase ¿no? de manipulación por parte de algún tipo de hechicería, de brujería, alguna persona con estos supuestos poderes, sino que el vampiro encuentra su origen en una raíz aún mucho más profunda como es el mal mismo. Exactamente, y sí, el mal mismo abordado desde cosas incomprensibles, ¿Ok? ¿no? De elementos no o naturales, pero que en esa época no eran concebidos como naturales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay dos casos muy famosos. Uno de ellos es, te voy a leer el nombre porque está complicado, es Petar Blagojevich en 1725 en Kisolova, Serbia, y Arnold Paole más o menos entre 1726 al 32 en Medeva, también en Serbia. Por ejemplo, aquí son informes militares, ¿Ok? que fueron los primeros que hicieron como dejar un registro, Entiendo. ¿no? Los informes militares austriacos sobre estos casos detallaban exhumaciones masivas y rituales brutales para matar supuestos no muertos. Que estamos hablando de la histeria colectiva de la gente, de se murió, se levantó y está comiendo gente. Entonces, Ok. los mismos Bien. militares dicen, bueno, vamos a exhumar a todos de una vez y por si ya estaban muertos, pues los vamos a rematar de una vez, ¿no? Entiendo. Uno de los personajes más importantes que se ha dado en la historia es Vlad. Que si no conocen a Vlad, más conocido como Vlad el Empalador, es el príncipe de la crueldad que inspiró a Drácula, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Drácula, la figura que a menudo viene a nuestra mente es la de el vampiro literario que hizo Bram Stoker, que después se volvió mundialmente famoso en la película De Francis Ford de Coppola. Francis Ford Coppola, donde Gary Oldman lo sí, interpreta. ajá, exactamente. Pero pues ¿por qué existe ese vampiro, no? ¿Quién fue el, el responsable de eso? Pues primero, antes que nada, hubo un antes de cualquier leyenda. En este caso es Vlad. Famoso Vlad Tepes. Vlad Tepes, El empalador. justamente. Em, el nombre bueno, es Vlad III, príncipe de Valaquia, parte de la actual Rumania, en el siglo XV. Conocido por la historia como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. El nombre Drácula no era inicialmente un apodo relacionado con vampiros o demonios. Proviene de un título de su padre, Vlad II, quien fue admitido en la Orden del Dragón. Y en el rumano antiguo, Drac significaba dragón. Drac. Dragón. Ajá, dragón. Y la parte para decir hijo era Draculea. Ese era el Drácula era hijo del dragón. Ok. Por eso Bram Stoker toma Drácula como el nombre del personaje. Ajá. Ok, ya me queda bastante claro. Entonces, después por malformaciones de la lengua, Drácula y luego hijo del dragón, hijo del diablo. Porque pues cristianismo y porque ya sabemos Sí, todas las cosas. históricamente la figura del dragón, desde la perspectiva cristiana, ha estado asociada con el demonio, con el diablo, en específico con la imagen con la imagen del diablo. Es correcto. Vlad tuvo 3 periodos de gobierno, pero fue durante su segundo reinado, 1456. 1456, o sea, es antiquísimo este tema. Consolidó su poder. Poquito antes de el descubrimiento de América. Sí, pues medievo completamente. Vlad adoptó para cimentar su reinado
adoptó el empalamiento como su sello distintivo. ¿Qué es el empalamiento? Ay, es una cosa bien fea. Pero bueno. No te preocupes, aquí le ponemos un anuncio de Parental Advisory. Sí. Pues mira, el empalamiento básicamente es agarrar a una persona viva, introducir un palo por el ano e introducirlo lentamente hasta que saliera por la boca. Muchas veces salía por el cuello, pero la idea era atravesar todo el sistema digestivo a través de una estaca. Un poquito molesto, ¿no? Un castigo un poco molesto. Yo creo que no es algo así como que digas, ay, qué padrísimo. Vlad, el tema de Vlad es que él no aplicaba esto nada más a criminales o traidores, sino que lo usó como un tema de terror psicológico, ¿no? Como de, te estás brincando las trancas, bueno, pues ahí viene la estaca para ver si es cierto que te las vas a brincar. Sí, y cuentan las narraciones históricas que el campo estaba infestado de empalados de los perdedores de las batallas, exactamente como una muestra de entrada del poder, de hecho, y en algunos casos hasta del sadismo con el cual al cual estaban destinados aquellos que osaran enfrentarse. De hecho, esta historia de Vlad el Empalador se vuelve muy famosa. Lo más famoso es el bosque de los empalados. Imagínate, bosque de los empalados. ¿Cuántas personas no estaban empaladas? Y cuando estaba el sultán Mehmed II, conocido como el conquistador de Constantinopla, él avanzaba hacia Valaquia para conquistar esas tierras. Y va llegando a la capital de la ciudad en esa época, que se llamaba Tarjoviste, y pues de repente se encuentra con miles de personas empaladas y con así como al más estilo de los narcos, con una así manta que dice como de pásale, carnal, si esto se lo hice a mi pueblo, ¿qué no le voy a hacer al tuyo? Por y supuesto. Ahí fue donde los donde Mehmed II dijo, ay, sí, yo creo que mejor hacemos retirada, muchachos. Como que nos vamos por otro camino, ¿no? Porque aquí ya así, si este cuate ya no le importa a su pueblo y empaló a miles de personas para darnos una advertencia a nosotros, entonces imagínate qué es lo que va a pasar si nos aventuramos a entrar más allá, ¿no? Entonces aquí Vlad no es que fuera un vampiro ni nada por el estilo. ¿Por qué viene a la plática? Porque Bram Stoker agarra el nombre de Vlad el Empalador, Vlad Tepes Draculea, hijo de Vlad II, para crear el personaje de Drácula. Esto es bien importante porque aún a estas alturas del siglo XXI hay gente que por casi de manera automática asocian a Vlad como un vampiro, y lo cierto es que no. O sea, la figura de Vlad Tepes, si bien era cierto, si bien es cierto, fue un sanguinario, por supuesto que causaba temor, por supuesto que sus métodos no eran los más ortodoxos para poder y 400 años después, cuando Bram Stoker encuentra el nombre de Vlad, se lo encontró por también antiguas creencias de que decían que Vlad tomaba sangre, que se bañaba en la sangre de sus contrarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante señalar que Bram Stoker no se basó directamente en la vida de este personaje, sino que tomó todas las pequeñas leyendas, narrativas, etcétera, que habían para construir un personaje. No, y es lógico que haya tomado como base las historias, porque muy seguramente en la época de Vlad
en la comunidad, en los pueblos, seguramente se crearon mitos, se crearon leyendas. Digo, si este carnal hace lo que hace para Pues, poder nomás demostrarnos empalaba a la algo, gente, lo imagínate. menos, o sea, lo más seguro es que ya dentro de sus aposentos ha de hacer cosas peores. Exactamente. Sí, de hecho ya aquí ya Bram Stoker deja volar su imaginación. Eh, sí, influenciado por el tema de quién fue Vlad, que sí fue un sanguinario, sí, sí lo fue. Sí fue una persona brutal, porque sí lo fue. Y Stoker toma esta brutalidad para poder construir un personaje. Un personaje que se convirtió en el Conde Drácula. Muy bien. Dime. No, 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 sí, Ah, me queda claro, perfecto con la explicación que nos estás dando. El origen de la figura del vampiro, eh, desde, más bien la génesis en la construcción de la figura literaria del vampiro. exactamente, sí, porque aquí, por ejemplo, Stoker hace a un Drácula eh, aristocrático, ¿sabes? O sea, porque era un conde, no era un rechazado de la sociedad, ni no, era el conde Drácula, era una persona con un cargo político importante. Por lo tanto, tenía influencia Poder, y poder en poder lo que real puede. sobre Ajá. determinados espacios, sobre determinadas poblaciones, sobre determinadas decisiones también dentro del lugar donde se encontraba. Exactamente, y pues bueno, el surgimiento del movimiento gótico sirve también para reforzar la figura del vampiro, ¿no? Que el gótico realmente surge para exaltar la creencia en Dios. Mientras más alto el templo, más cerca de Dios estabas. Ok. No tiene nada que ver con lo diabólico ni nada, pero pues bueno, se agarra la gente de lo gótico para. Al día de hoy, la noción del concepto de lo que es gótico está muy Es alejado de esa completamente raíz. tergiversado de la realidad, sí. El gótico era. Se diseñó justamente para eso. Por eso son edificios muy altos, muy, muy estéticos. Y lo que agarraron fue que había imágenes de más bien como de monstruos que no servían para más que para decirle a la gente, mira, si te portas mal, este es el que te va, con este te vas a atender después, ¿no? Entonces por eso es que la gente gótica le gusta el tema como, sí, es que es el diablo y Drácula, y es como, En la pues, raíz es todo lo de contrario. hecho la raíz es completamente contraria. Ahí vamos a hacer vamos a hablar de tres libros que fueron como muy importantes en la década de los 800 sobre todo, em, para poder entender cómo es que el vampirismo toma fuerza. Hay un libro de 1819 de John Polidori que se llama El vampiro. Esta novela corta es seminal, publicada por el médico personal de Lord Byron, de origen a Lord Ruthven, que es el primer vampiro literario aristocrático. Paréntesis, Lord Byron, uno de los poetas malditos en la historia. Por eso es que es importante este libro. Entonces aquí se llama Lord Ruthven. Lord Ruthven es el primer vampiro aristocrático, ¿no? Que hubo. Después hay un libro que lo puedes encontrar con dos nombres o con un nombre más extendido, que es Barney el vampiro o el festín de la sangre. Okay. Obviamente Barney se lo quitan ahora porque, pues, bueno, el dinosaurio rosa que vaya, ¿no? Pero este libro es de 1847 de James Malcolm Reimer. Esta novela se entregó a un vampiro, fue como una exaltación a un vampiro melancólico, atormentado por su inmortalidad. Y esa inmortalidad fue la que fue sembrando detalles a los vampiros. Aquí, por ejemplo, no se puede morir. Más que un vampiro violento, pues más bien es un vampiro como melancólico, triste. Ay, es que no me puedo morir, ¿no?
Es algo extenso, pero ese es el resumen principal. Y de Sheridan Lefanu, de 1872, viene Carmilla. Esta novela, cuentazo. Esta novela corta es una obra maestra, justamente. Introdujo la figura de la vampira femenina y lesbiana. Aquí ya estamos hablando del erotismo del vampiro, de que son guapos, de que la gente no se les puede resistir, de que... Y aquí las mujeres pues más bien toman o más bien esta persona Lefanu toma el tema de la sexualidad, pero en Carmilla como lesbiana, ¿no? Que pues de por sí todavía a la fecha es un tema tabú en muchos lados. Imagínate, en 1872, pues sí, ni qué hablar. Sí. ¿No? Y ya bueno, de ahí nos podemos brincar al vampiro ya más mainstream, hablando del cine. Ok. Llegamos a la primera etapa del vamos vampiro. a detenernos aquí un poquito, nada más para efecto de que nuestros oyentes puedan hacer una primera síntesis de esto que nos compartes, y que se relaciona propiamente con el origen histórico de la figura del vampiro, en un principio no identificado como tal, sino hasta que los miedos y los temores relacionados con lo que un ente maligno, con lo que un ente extraño puede hacer a los más vulnerables, genera. Pasando por un parteaguas también en naturaleza histórica, donde aparece una figura trascendental, que es Vlad, el empalador, que más allá de lo que de forma real y material representa en la historia de los métodos sanguinarios de infundir temor en el ejercicio del poder, resulta más relevante para la construcción, para la génesis de lo que el vampiro representará a nivel literario y posteriormente ya en todas las representaciones que tendrá en otros formatos. Pero bueno, esto que nos acabas de comentar se vincula completamente al génesis literario del vampiro, con todos los elementos que conocemos de lo que es un vampiro: el seductor, el empoderado, la persona el político, el aristócrata, el no muerto, el eterno, y vaya, un sinfín de características que incluso si revisamos lo que vas a compartirnos a partir de este momento ya a nivel cinematográfico, a nivel en otro tipo de representaciones, pues es la base. Es la base, el que no se refleja en el espejo. Bram Stoker, más bien, George Romero, es el padre de los zombies modernos, como Bram Stoker es el padre de los vampiros modernos. Y digo primero que George Romero es el de los zombies porque Bram Stoker fue el que cimentó el cómo es que los vampiros, el cómo es que conocemos a los vampiros más bien hoy día. Y antes de entrar a esa parte ya de cambiar de rubro, de pasar de la literatura a otras formas de representación, con esto que comentas me haces recordar a un cuento también del maestro Lovecraft, de nombre El Extraño, en el cual ahorita con todos estos elementos que compartes me hacen pensar que el protagonista es un vampiro. Palabras más, palabras menos, y si me lo permiten, en alguno de los capítulos de este podcast les haré la narración de dicho cuento. El personaje principal pareciera que es un vampiro, puesto que está atormentado por la eternidad, está sin entender por qué se le sucede lo que le sucede y por qué se encuentra solo a pesar del tiempo en el aposento donde se encuentra, y al final encuentra la explicación a todo cuando voltea al espejo y no ve nada. Ya después les compartiré este cuentito en los capítulos habituales de lectura, pero hasta el maestro Lovecraft hizo referencia al vampiro, y digo, no solamente él, Stephen King lo hizo con el misterio de Salem Slot. Ajá. Sí, ahí. O sea, hay bastante literatura vampiresca.
Es que podremos hablar 10 episodios de vampiros de nada más de la literatura. Ya deja tú cine, televisión, cómics, o sea, ya hay tenemos información de sobra, gracias a la mente brillante de varios escritores que decidieron traer este personaje a La a la propia realidad. Anne Rice. Sí, es que menciónalos. Sí, y digo, ya nada más para concluir esta parte de literaria, vamos a dejarles algunas recomendaciones. De entrada, pues tienen que leer Carmila, tienen que leer el vampiro, El vampiro y el festín de la sangre. y por supuesto Drácula. Y Drácula, de claro. Bram Sí, Stoker. de Bram Stoker. Y si les queda algo de tiempo, pues échenle una pasadita ahí al extraño de Lovecraft y el misterio de Salem Slot del maestro Stephen King. Pero bueno, damos paso ahora a esta parte ya visual, a esta parte con la que todos, por supuesto que vamos a asociar recuerdos y vamos a identificar de mejor manera al vampiro. Hablamos de a finales, por ejemplo, del siglo XIX, gracias a los hermanos Lumière que inventan el cinematógrafo. El cine de terror es tan antiguo como el cine, o sea, así de simple y de sencillo. Una vez que se popularizó esta forma de mostrar imágenes, pues también vino con ella el cine y la creación de películas de terror. Vamos a hablar de la más famosa, sí, porque hay 3 o 4 o 5 o 10 de vampiros del cine mudo, pero vamos a hablar de la que realmente generó un terror a nivel pues ya grupal, colectivo. Ajá, que fue Nosferatu. Y Nosferatu básicamente es una película sí influenciada por la novela de Bram Stoker. Esta película es de 1922, una película muda alemana. Uh-huh. El nombre completo es Nosferatu, eine Symphonie des Granué. Nosferatu, una sinfonía del horror, de un director que se apellidaba Murnau, así es como se escribe. Es una película muda que pertenece más al expresionismo, como medio de arte, pertenece más a ese género. Y corriente completamente alemana. Uh-huh. Y de hecho, tal cual. Y aquí, por ejemplo, el nombre es el conde Orlok, que creó la inolvidable y aterradora forma del vampiro. Una criatura repulsiva, cadavérica, con ojeras, orejas puntiagudas, garras, que nada más se movía entre las sombras y hay una parte donde es muerto por la luz del sol, pero es atrapado por los primeros cables de luz eléctrica que había en las ciudades. Cuando quiere escaparse, ahí se atora y ahí luego ya lo agarra el sol y pues vámonos, se acaba el señor Nosferatu. De ahí nos podemos brincar, por ejemplo, a Drácula, hablando del cine de unas décadas adelante, por ejemplo, donde el conde Drácula es inmortalizado por la leyenda de Bela Lugosi, en una película de 1931 de Todd Browning. Esta adaptación es una adaptación teatral de la obra de Hamilton Dane y John L. Balderstone, donde ya pues Bela Lugosi actúa como Drácula. Podemos irnos, por ejemplo, al hijo de Drácula de 1943, donde presenta a Lon Chaney como el conde Alucard, que es Drácula al revés. Y okay, es que hay películas en México que hay una que se llama Alucarda y sí, por supuesto. Incluso es un término como muy ya después muy recurrente para hablar de Drácula. Sí, de hecho, adelantándome un poquito, en la saga de videojuegos de Castlevania, uno de los personajes es Alucard.
Ujú. Si nos vamos de ahí, pues podemos encontrar, por ejemplo, a Christopher Lee, que acaba de pasar a mejor vida en Ya estos. tiene un ratito. Señor actoras. No solo fue Drácula, fue Saruman. Sí, y Drácula, justamente, perdón, Christopher Lee fue otro más que inmortalizó al conde Drácula como una, pues yo vamos a llamarle más bestial, más salvaje, más agresivo, ya no tan aristócrata, ya es como, ya como tal un monstruo, ya un ser, pues, Pues sí, salvaje es. sí, esa es la palabra. Estamos hablando de antes de los 70s. Viene un auge del vampiro, o sea, y así como con los zombies, ¿no? Vampiros adolescentes. Vampiros por todos lados. Vampiros por donde tú le quieras voltear a ver. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? De Los Boys. Ajá. ¿No? De los 80s. Es una una saga una película, perdón, creo que es de George Schumacher. De George Schumacher, sí. Y de ahí pues nos podemos brincar hasta Blade, ¿no? Hablando del cine. Pero no vamos a extendernos mucho porque pues... No, material hay muchísimo para hablar del cine de vampiros, no olvidarse del Crepúsculo al amanecer. Por ejemplo, o de la saga Crepúsculo. Que al final habla del romanticismo de los vampiros. Yo creo que esa película está dentro de las historias de vampiros que a muchos nos obligaron a ver. Yo afortunadamente no, pero sí muchos. Y Van Helsing. Van Helsing es, si bien es cierto, hay diversos monstruos, pues al final... Él es la contraparte de Drácula, es quien se encarga de destruir al famoso conde Drácula. Podemos brincarnos del cine ahora a la pantalla chica, a la televisión, ¿no? Por ejemplo, de las más famosas, porque hay muchas series de vampiros, pero de las más famosas de los 90, por ejemplo, fue Buffy. Buffy, la casa vampiros, sí, por supuesto. Con esta Sarah Michelle Gellar. Una historia creada por Josh Whedon, que Josh Whedon al final pues, ha hecho muchos cómics también. Y ha dirigido también a The Avengers. Sí, justamente. Viene, por ejemplo, un spin-off de Buffy que se llama Ángel, que fue donde David Boreanaz, que ustedes lo pueden ubicar, de Bones. Sí. Ahí es donde él se presenta por primera vez como un vampiro y donde pues todas las morras de nuestra generación se enamoraron de ese güey, ¿no? Y a nosotros nos dejaron pues así nomás viendo, así de, ay, yo quisiera ser David Boreanaz. y nos podemos ir, mira, True Blood, Vampire Diaries, The Strain por supuesto, del libro de Guillermo del Toro con Hogan, con Chuck Hogan. Con Chuck Hogan. Chuck Hogan, creo que es buenísimo. Sí, buenísimo. Si no han leído la trilogía de Nocturna, Oscura y Eterna, de verdad tienen un libro que a cada página que le den vuelta va a aparecer, van a sentir que están viendo una película. Recomendadísimo. Sí, está. Y para que veas que yo también vengo preparado al programa, uno que no mencionaste, es una que tiene pocos meses de haberse estrenado en cine, con Michael B. Jordan, The Sinners, Los Pecadores. Es una película de vampiros muy, 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 muy buena, de verdad se las recomiendo. Habrá quien le encuentre su similitud con El Crepúsculo al amanecer y no se equivoca, por supuesto que sí es muy similar, pero es un trabajo bastante bien hecho donde la figura del vampiro se mezcla con la alegoría de la evolución del blues y lo que el blues representa a nivel social como esta forma de expresión de las necesidades de un mensaje a transmitir por parte de un sector específico de Estados Unidos, como en su momento lo fue de la población afroamericana. Sí, y de ahí pues, o sea, podemos citar por ejemplo cómics como Vampirella del 69, que es una figura justamente de una vampiresa
muy sexy, muy atrayente, etcétera. Morbius, que bueno, Marvel ya lo acaba de hacer película y que muchos apenas ahí conocieron a Morbius, pero pues bueno, ese vampiro es desde los 70s. Blade, Por supuesto, como un vampiro cazavampiros. Por antonomasia en los cómics, hablar de vampiros, uno siempre va a voltear a ver a Blade, el cazavampiros. Exactamente. Y pues podemos continuar con ¿cuántas quieres que te mencione? No acabamos. No, incluso hasta en Archie, ya en los últimos números salió Vampirónica. Y así nos podemos ir. Por ejemplo, en los videojuegos, Konami fueron los primeros que se aventaron el tiro de hacer un videojuego basado completamente en la historia de los vampiros, ¿no? Con Alucard y sí. y todo ese legado de Castlevania, que es la primera, y nos podemos aventar, no sé, igual 40 videojuegos que hablen de lo mismo. Sin embargo, uno que ya para cerrar el tema que me interesa que hablemos es en el cine mexicano. Porque también en México hay vampiros. Y tenemos al más icónico en México, al señor Germán Robles, que interpreta al conde Labud, no, Duval, el conde Duval, en la película de 1957 dirigida por Fernando Méndez llamada El Vampiro. Muy bien. En esta película pues se aborda desde el tema más, desde la forma más antigua, este tema de un señor que es un conde, que viene a un pueblo, que el pueblo estaba prosperando y de repente todo el pueblo se vuelve un pueblo fantasma porque empiezan a haber personas muertas. En este caso él no hace un séquito de vampiros, más bien quería comenzar a hacerlo y pues bueno, ahí Abel Salazar es el muchacho chicho de la película Gacha. Y van 2 veces. Es una frase que me gusta decir. Y años después, un par de años después, viene El Ataúd del Vampiro como la continuación y la conclusión de la película, donde una vez más Germán Robles interpreta al vampiro, que en alguna entrevista que le hicieron al señor Germán Robles dijo que él hizo así 300 películas y que estaba incluso hasta un poco molesto porque todo mundo que lo veía era así, usted es el vampiro, y él es como y también hice un buen de películas, pero ese fue su personaje. Sí. Que la verdad lo inmortalizó y pasó la historia del cine mexicano Sí, y ya después el propio Germán Robles terminó en las novelas del Canal de las Estrellas, hasta los últimos días de su vida actuando, ¿sí? Pero es y será siempre el vampiro. Es correcto. Y pues por no dejar de lado, santo contra las vampiras. Porque si hay algo que nos gusta a los mexicanos, además del fútbol, es la lucha libre. Entonces no se podía dejar de lado el tema del santo contra las vampiras, que esa fue una película prohibida incluso por algunas décadas en México porque había, me parece, ya unas escenas de desnudo con las vampiras enseñando el busto y pues como que eso no era algo a lo que el santo se pudiera asociar. Sí, no era algo que tuviera que ver la familia mexicana en los 70s más o menos. Sí. Entonces, pues ya para concluir el tema, el vampiro pues ha permeado durante la historia de la humanidad como una figura para muchos envidiable, por ser un aristócrata, por ser físicamente atractivo, por ser seductor, por mantener una sexualidad abierta y incluso hasta violenta, si lo quieres ver así, por ser un gran controlador de masas, por ser alguien que incluso se mueve dentro de las sombras, al margen de la luz, ¿no? de la ley. Es un forajido, pues es alguien que podemos hablar de él durante horas.
pero pues, el tema no es aburrir al público y darles un contexto de dónde viene Drácula y por qué es que existe Drácula. Perfecto. No, pues creo que estos minutos, este espacio de tiempo ha sido suficiente para, de entrada, como dices, no aburrir a quienes nos escuchan, pero también para que se hayan podido compartir estos elementos básicos de información, de datos, que nos permiten conocer un poquito más acerca de la figura del mítico vampiro. Eh, Creo que resulta grandioso la manera en la que nos has compartido a la imagen del vampiro a través de estas representaciones, tanto la literaria como la cinematográfica, por supuesto la histórica, y también pues un poquito de videojuegos. De cultura pop. Exacto, todo lo que converge en la cultura pop. No me resta más que agradecerte nuevamente, Kenny, No, que estés acompañándome aquí en este programa para compartir a este monstruito dentro de este especial de monstruitos y alimañas, con lo que conoces, con todo lo que ha derivado de tu gusto por estos seres, y espero yo que haya sido también del agrado de todos quienes nos están escuchando. Una vez más, pues como se les comentó, como les compartí en episodios anteriores, la puerta está abierta para todos aquellos que quieran sumarse a platicarnos acerca de sus gustos por algún ente, por algún bicho, por algún monstruo, por lo que les agrade alguna temática. Y pues vaya, nuevamente darte las gracias, agradecer a todos ustedes quienes nos escuchan, además darles el aviso de que estamos trabajando en algunas cositas, incluso para tener un poquito más de producción en sonido, en algunas melodías, algunas cuestiones donde vamos a darle ya un toque más personalizado a su programa. Y pues nada, nuevamente gracias, Kenny. Si gustas darnos nuevamente tus redes sociales para que te puedan seguir. Sí, muchas gracias. Te agradezco a ti por la invitación una vez más. Y pueden encontrarme como Red Zombie Ink and Art en Instagram y Facebook. Recuerden que soy artista plástico y me dedico a tatuar, pero pues también me gusta mucho el cotorreo de los monstruos. Pues bueno, nuevamente, muchísimas gracias por el favor de su atención. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Nos veremos próximamente en otro especial de La Lengua de Orfeo, Monstruitos y Alimañas. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima historia. La Lengua de Orfeo.